Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenidos a Periodismo Patriótico, un nuevo video de nuestro canal, y hoy vamos a hablar especialmente para los que pintan canas blancas como yo, para que tengan memoria y recuerden, para los jóvenes que creen que el mundo comenzó hoy a girar cuando ellos se despertaron, conozcan un poco más historia y la historia del país y del peronismo en particular. Pero hubo un momento en los 40 años de democracia, si no me equivoco, hace 35 años atrás, 35, hubo una interna dentro del peronismo. Y esa interna paralizó al país. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a comentar qué pasó, por qué se paralizó el país en ese momento y en esa interna. Para eso hemos convocado a Iván Orbush. ¿Lo digo bien el apellido, Iván? ¿Qué tal? Sí, Orbuch, Orbush. Orbuch. Me lo dicen de todas formas, así que Bueno, es como acepto el todas. mío, me dicen, viste, bien criollo, bien de tierra adentro. No hay problema. Iván, ha escrito un libro de la interna Cafiero Menem, que te digo, yo estoy afiliado al peronismo. Cuando se abrió la democracia en el 83 había que afiliarse. Mi primera afiliación fue al peronismo, al PJ, y quedé afiliado ahí. Eso no quiere decir que haya estado siempre en el PJ, porque después de esa interna que nos va a contar, y por denunciar lo que Menem iba a hacer, a los 14 días de asumido Menem, me tuve que ir del país. Así de simple y sencillo. Y bueno, justo eran los acuerdos de Oslo, los acuerdos de paz en Medio Oriente, y me fui a cubrir aquellos acuerdos que fueron históricos en la humanidad, diríamos, ¿no? Y más para la región del Medio Oriente. Dicho esto, yo participé activamente de esa interna, así que te quiero escuchar a vos contarme sobre esa interna que te ha llevado a escribir un libro. ¿Por qué te ha motivado a escribir un libro, la interna de Cafiero y Menem, Menem Cafiero? Bueno, primero agradecerte la invitación, saludar a todo el público que nos está mirando, en la provincia de Formosa principalmente, pero yo sé que sos muy escuchado, muy respetado, así que bueno, para mí es un gusto, un placer. Retomo algunas cuestiones que dijiste en la introducción, sobre todo cuando hablabas de los jóvenes, ¿no? Y de esta idea de un presente perpetuo, constante, sin ninguna conexión con el pasado, ¿no? Que un poco es, si se quiere, la lógica, la impronta de, el modelo neoliberal, ¿no? Borrar todo vestigio de un pasado, todo vestigio de una lucha. Y creo que una de las cuestiones que me motivaron a escribir el libro tenía que ver con esa, principalmente la función de un historiador. Yo soy historiador y doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad Pública. Es precisamente desmontar una serie de mitos que tenían que ver con, bueno, la idea de que el peronismo nunca fue un partido democrático, de que nunca tuvo participación activa y que nunca existieron internas. Y la verdad que me parecía injusto porque precisamente la interna más disputada de toda la historia argentina la llevó a cabo el peronismo el 9 de julio, un día patrio. Para el peronismo los símbolos son muy importantes en su constitución identitaria, de 1988, así que tu memoria no falla, estamos a los 35 años y medio, en julio cumplimos 36 años de la interna. Eh, es increíble cómo pasa el tiempo, pero bueno, yo como periodista cubrí el Menemóvil, así que tenía que ir siguiendo al Menemóvil.
Eso me permitió ver algunas cuestiones que empecé a sospechar al último y al finalizar la campaña. Ya estamos hablando de Menem, candidato a presidencial, La ¿no? De presidencia. todo el peronismo. Pero con respecto a la interna, yo te voy a contar una experiencia propia para que vos me digas si encaja dentro de lo que vos has escrito en tu libro. Eh, yo estaba con Cafiero de la Sota, ¿sí? No con Menem. Yo apoyé a Cafiero de la Sota. Porque en ese momento también se hablaba de la renovación y la ortodoxia peronista, ¿sí? Y un poco se culpaba a la ortodoxia peronista de la derrota en el 83 con Alfonsín. Y los viejos Carcamanes y el peronismo renovador con Cafiero, con De la Sota, con Grosso, con un montón de muchachos que después tomaron otro rumbo, en ese momento a mí me parecía que era lo correcto. Una vez que ganó Menem, me creí el salariazo y me creí la revolución productiva. ¿Cómo no votar a Carlos Saúl Menem, ¿no? Y después que nos destrozó cuando, hay que recordar y poner en contexto, Cafiero era gobernador de Buenos Aires, tenía todo el aparato en ese momento en el peronismo, y este era un riojano que venía con sus patillas al viento arriba de un colectivo y nos arrasó, y nos arrasó. Y realmente esa interna creo que generó tal expectativa que paralizó el país. O sea, coincido con el título, no conozco el contenido de tu libro, pero quiero saber cómo lo abordás a ese hecho. Bueno, la verdad que diste un montón de pautas, de ideas, de conceptos que están en el libro. Precisamente la idea de la renovación es una idea que toma Cafiero de manera muy fuerte. Yo en el libro lo que analizo es la historia del partido peronista previo a la interna, básicamente vinculado a la imagen de Juan Domingo Perón, 3 veces presidente electo democráticamente. Después lo que hago es indagar sobre la trayectoria previa de Cafiero, donde llego a la conclusión que Cafiero hasta 1983, 1984 no era un político en el sentido tradicional de la palabra, era un técnico muy reconocido, era un economista muy reconocido en el gobierno Fue peronista, que ministro de ocupó Economía distintos. más joven de Perón, ¿no? Sí, en realidad fue ministro de Comercio De Exterior, ¿no? Comercio. Pero él le decía mi ministro lactante, ¿no? Un poco un chiste como diciendo, estás tomando el biberón todavía. Y bueno, después se ocupó de, diversos cargos, si bien tuvo algún tipo de contratiempo con Perón, porque en el conflicto con la Iglesia Católica, a fines del gobierno, del primer gobierno peronista, estamos hablando de en 1955, Cafiero le dice a Perón, bueno, yo antes que nada soy católico, le voy a presentar mi renuncia. Perón es destituido, Cafiero vuelve a dar clases a la Universidad de Buenos Aires, pero inmediatamente empieza a ser perseguido por los supuestos garantes de la República y de los valores democráticos, que por supuesto estoy siendo irónico. Y Cafiero, con el correr de los años, en 1960, escribe un libro que es reeditado por Eudeva en 1973, cuando Eudeva está a cargo de Jaureche. Y el libro se llama 5 años después, donde compara con cifras y con estadísticas la bonanza de la economía peronista entre 1946 y 1955 y el declive entre 1955 y 1960, que es el momento en el cual él escribe el libro. Entonces, a partir de esa herramienta comunicacional que le es muy útil a los peronistas que empiezan a anotarse en la universidad pública, por ejemplo, cuento el caso de que Néstor Kirchner lo usaba en La Plata en sus discusiones con los distintos estudiantes universitarios. Recordemos, a principios de los 60 los estudiantes peronistas en la universidad son una minoría absoluta. A finales de los 60 y principios de los 70 ya hay muchos más, hay distintas teorías sobre si son mayoría o no, pero en todo caso no hay discusión de que hay muchísimo más estudiantes, al calor de la peronización, si se quiere, de los sectores medios. Entonces, de algún modo, analizo la historia de Cafiero previo a esta interna y cómo él toma, ya después de la democracia y culpando
a la ortodoxia de la derrota en el 83, como bien dijiste, toma muy fuerte el concepto de la renovación, a la cual se pliegan dos personajes más, uno en Capital Federal, que era Carlos Grosso, y otro en la provincia de La Rioja, que era Carlos Menem. Esto ocurre en 1984, 85, 86, ya ahí empieza a haber tensiones y Menem empieza a oscilar entre el reconocimiento de aquellos jerarcas sindicales que eran acusados por Cafiero como parte de la debacle electoral Entre ellos y Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel, claramente, que tuvo un trabajo destacadísimo en la zona de Capital Federal, Villa Lugano, Villa Soldati, Pompeya, que de hecho es el lugar en Capital Federal donde Cafiero pierde por más diferencia con Menem, ¿no? Bueno, ahí estaba la mano atrás de el trabajo territorial de Lorenzo Miguel. Entonces digo, Menem empieza a tener una pata en la renovación, pero otra pata en la ortodoxia, y ahí también me meto con la trayectoria política de Menem, que a diferencia de Cafiero, siempre fue un político nato, ¿no? También cuento un poco el lapso en el cual Menem está con una figura nueva que le inventan casi para él, los militares, empieza a estar confinado en distintos lugares del país, incluso en la provincia de Formosa, Aquí en las con una libertad Lomitas. condicional, claro, en las Lomitas, con una libertad condicional que lo obliguen todos los días, primero estuvo en Mar del Plata, después en Tandil, después en las Lomitas, con la característica que en todos lados se hace amigo de sus carceleros, se hace amigo de Sí. la gente, porque Menem tenía un carisma Por impresionante, eso terminó que lo teniendo un diferencia. hijo aquí en Formosa también y una relación amorosa. Exacto, que cuento también que lo reconoció tardíamente, lamentablemente, después del suicidio de la señora Mesa, ¿no? Marta Mesa. Este, Ujú. Marta Mesa. Entonces, cuento un poco esa historia previa para ver cómo es que llegan ambos a la contienda electoral. Y como vos bien decís, Cafiero tiene mayoritariamente el aparato de su lado, tiene prestigio, tiene un aura de estadista que él contribuye a forjarlo, entre otras acciones, cuando se da el episodio de Semana Santa, el 10 de abril de Sí. 1987, Cafiero aparece en el balcón de Casa de Gobierno Junto con junto a Alfonsín. José Luis Manzano, con Alfonsín, y de Menem se sabe muy poco de lo que hizo esos días, lo cual dio lugar a todo tipo de especulaciones. Pero lo concreto es que Menem, en la campaña ya electoral, cuando la interna ya era una realidad, se demuestra un fenómeno electoral increíble, ¿no? Porque acá también hay que recordar que Cafiero había ganado la gobernación de la provincia de Buenos Aires apenas meses antes. Cafiero gana la gobernación el 6 de septiembre de 1987 y al otro día amanece todo el país empapelado con la inscripción Menem 1989 en afiches, ¿no? Entonces Cafiero dice, bueno, yo estaba ya pensando en la presidencial y Menem, Lo y el turco, primero. dice él, y el turco me primerió, eso lo cuenta en uno de sus tantos libros que Cafiero escribe, ¿no? Entonces, bueno, a priori las diferencias son marcadas, ¿no? Cafiero tiene un aura de estadista, un prestigio muy grande, le empieza a hablar mucho a los sectores independientes, y Menem, bueno, a ver, fue montonero en el 73, o estuvo, no sé si fue montonero, estuvo cercano, pero también fue el gobernador más cercano a Isabel Perón, entonces Menem un poco iba donde iba el viento, si se quiere, pero también era amigo de la farándula, era muy popular, había un humorista de la época que era Zapag, que tenía un programa con 60, 70 puntos de rating, que le hacía una imitación muy bien lograda, y Menem se reía mucho, entonces también él se demostraba como un outsider, pero no era un outsider, estaba hace más de 20 años o 30 en la escena política. Entonces, un poco la idea es dejar en claro que había, si se quiere, grandes diferencias a priori, pero Menem, en base a un carisma increíble, pero por sobre todas las cosas, la campaña electoral del gobernador riojano de ese momento fue una campaña característicamente peronista, ¿no? No solo, como mencionaste, la revolución productiva, el salariazo,
Si no, por ejemplo, Menem decía, no va a salir un dólar en Argentina durante 5 años, no vamos a pagar la deuda externa, vamos a forzar a los magnates británicos a negociar las Islas Malvinas y para eso le vamos a incautar todas las propiedades que tienen en la Patagonia. Entonces, la verdad que todo eso al peronista clásico, que era el que por otro lado más sufría los rigores del Dame un desastroso manejo de la candidato economía, ahora que yo ya lo voto con ese discurso. alucinante, ¿no? Y un discurso Pero es que, realmente. ¿sabes qué? Sería un sueño tener un candidato así. Hoy, Bueno, ¿no? pero si a fines de los 80 estaba de moda la justicia social, si se quiere, hoy está de moda ser cruel, ¿no? También ser egoísta, ser individualista. Entonces creo que digo, es una tarea de la dirigencia que parece bastante ausente por estas horas, me refiero a la peronista, recrear los valores tradicionales del peronismo, que son la solidaridad, que son el trabajo, el esfuerzo, la idea de un futuro mejor. Bueno, eso se logró en muchísimos años en Argentina y casi diría en la exclusividad de lo que ocurrió estuvo a cargo de gobiernos peronistas, ¿no? La Tal cual. discusión, si se quiere, es esa. Entonces, digo, retomando, aunque me interesan mucho estas preguntas que me haces, porque para mí la historia, el pasado es una dimensión del presente. Digo, Sí, escribimos sí. hoy para explicar el pasado, claramente, todo está en Ahora, discusión. yo considero que Menem fue la primer gran estafa electoral de los 40 años de democracia. Porque por todo eso que vos acabás de nombrar, o sea, traeme hoy un candidato que me diga eso, aunque no sea peronista, pero que me diga eso que vos acabás de nombrar, que lo dijo todo Menem, y ya salgo a militarlo. Yo no estoy en la militancia, pero te juro que salgo a militarlo porque coincide con lo que yo creo que hay que hacer. Ahora, Claro. con ese discurso llega, y llega con mi voto. Y a los 14 días vos ves a Rapanelli, representante de Bungibor, ves la alianza con la UCD, que vendría a ser hoy algo así como los libertarios, y vos decís, para la mano, a ver, ¿qué pasó en todo esto? Fue un shock ideológico. Y el peronismo, en su gran mayoría, se encolumna verticalmente detrás de la conducción de Carlos Saúl Menem. Te voy a confesar algo ahora que nadie nos escucha. Fue mi primera gran pelea con mi viejo, pero mal. Mi viejo peronista. Y yo le decía, este tipo está haciendo todo lo contrario a todo lo que hemos estudiado, Jaureche, Scalabrini Ortiz, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos... Yo era jovencito, recién empezaba la democracia, lo milité a muerte, primero en la interna y después en la general, y digo, este tipo hace todo lo contrario, nos está traicionando. Y mi viejo, no, es una gran muñeca que Bueno, tiene para tenernos a todos, los va a cagar a todos con nosotros. Y él se encolumnó, yo no. Y fue mi pelea con mi padre y yo pasé a ser un sarnoso dentro del peronismo. bueno, fuiste un visionario, ¿no? Si se quiere, porque no hay mucha más gente, digo, varios sindicatos Me costó la combativos, sí, primer censura y tenía que Germán irme del Abdala, país. claro, claro, el grupo de los 8, ¿no? Estoy pensando, pero son El realmente grupo muy de los pocos. 8 fue un primer Eh, refugio y ese grupito de los 8, mucho antes que nazca el Frepaso, porque yo ahí al poco tiempo fue un acuerdo, mirá vos lo que me pasa a mí, fue un acuerdo entre, yo estaba en Córdoba, estudiando y trabajando en uno de los diarios más importantes de Córdoba, un acuerdo entre Ángelos, que había competido con Menem, después, Ángelos, que gobernaba Córdoba, José Manuel de la Sota, que se hizo menemista, y el propio Menem. Y como habían acordado una serie de las reformas de las constituciones, entre ellas la de Córdoba, y yo me oponía a todo eso, me costó la censura mal y mafiosa, y los que me censuraron no fueron los radicales, fueron los compañeros. Y terminé exiliado en democracia. bueno, una cosa que hay que
obviamente condenar, cuestionar. Pienso también en el caso de Liliana López Foresi, ¿no? Igual, Otra periodista, exactamente, también que sufrió los rigores, tal cual. pero no dejo de tratar de reflexionarlo en términos históricos, porque de algún modo, y lo dijo tu papá, ahí aparece muy fuerte el término pragmatismo, ¿no? Asociado al Pragmatismo. peronismo, el término del partido de poder asociado al peronismo, y si no, fijémonos hoy que peronistas hay en todos los partidos políticos. Digo, está Scioli, pero no solo Scioli, Francos con Milei, está Pichetto, que hasta no hace tanto fue candidato a vicepresidente de Macri, y es un problema A- real, me parece, ¿no? Ahora, Iván, Porque podemos decir que a partir de ahí se empieza como a prostituir la misma política, porque empiezan a cambiar los militantes por operadores políticos, a los militantes por empresas que pagan para pegar afiche, para hacer el marketing que antes salíamos a pintar nosotros, los militantes, a pulmón, y no pedíamos nada, ni nos pagaban ni nada, sino era por convicción, pasaron a privatizar todo el espacio político, hasta las listas. sí, 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 sin duda. Creo que el vocabulario neoliberal, la estética neoliberal impregnó a todos los partidos políticos, claramente. Por supuesto, digo, hay que hacer la salvedad de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que No, fueron, no, si se no, quiere, eso es un coexistiendo, ¿no? Digo, paréntesis. también estas prácticas, lamentablemente, en muchas personas existen, no vamos a negarlas, Sí, pero sí. también fue el empujón para que millones de personas se lancen a la militancia, porque realmente hubo una mejora sustantiva en las condiciones de Tal vida, en cual. la adquisición de derechos y demás, sobre todo el lapso 2003-2011, ¿no? Más que nada el 2011-2015, digo, estuvo mucho más disputado en términos de lo que hablaríamos en ciencias políticas, podríamos decir que ahí ya hay un empate social muy grande, que creo que es el que sigue estando ahora, ¿no? Digo, hay dos posturas lo suficientemente fuertes, pero ninguna tanto como para imponer su mirada sobre la otra, que creo que es lo que está pasando de alguna manera hoy, súper resumido, por supuesto, ¿no? Ujú. Esto da para hablar Sí, sí. horas y horas. Sí, sí. Y cuando vos reflexionás en tu libro sobre que el país se paralizó, porque uno puede decir, bueno, se paralizaron los peronistas, ¿por qué el país? Bueno, ¿Era yo porque era la caída también de Alfonsín, se lo veía ya Alfonsín débil? sí, sí, era sabido que quien ganaba la interna peronista iba a ganar la elección presidencial. De hecho, Angelos, que mencionaste recién, la campaña electoral se posiciona como un férreo opositor a Alfonsín, digo, no rescata nada del legado de Alfonsín, ni siquiera rescata las conquistas en Tal términos cual. Y de la sale vía democrática. haciendo campaña con el famoso lápiz rojo. Lápiz rojo, ¿no? Claro. Entonces, había una gran expectativa. Primero, yo empiezo el libro hablando de lo que podría denominarse la era de las internas, ¿no? Todos los partidos políticos dirimían sus disputas a través de la interna. El propio radicalismo una semana antes había tenido sus internas, pero esa interna la ganó Angelos 88% a 12, le ganó Contra a el León, que León era un del Chaco, gobernador ¿no? de Chaco, claro, 88% y Claro. aparte votó un tercio de la gente que votó en la interna peronista, donde votó más de 1.600.000 personas. Incluso Cafiero dijo más de una vez, pero sobre todo en la conferencia de prensa en la cual él se lo ve casi llorando, dice, bueno, somos el partido político más grande de Occidente. Votaron millones de personas, ¿no? Y también en un momento del libro, que se consigue en las librerías y en la página de la editorial Milena Cacerola, aprovecho para decirlo. No, lo vamos a poner al eh, link aquí abajo, van a tener todos el link para poder Perfecto, acceder al perfecto. libro. No, la verdad que este es un libro que salió hace unos meses y está teniendo mucha difusión y se está vendiendo muy bien, por suerte. Eh, pero decía que en el libro cuento también que el 9 de julio de 1988 Alfonsín encabeza el típico desfile militar y mira hacia todos lados y le llama la atención algo, ¿no? Y eso que le llama la atención es que no hay nadie. No hay gente. Y nosotros sabemos que habitualmente los desfiles militares, las fiestas patrias, cualquier tipo de evento en el espacio público, va mucha gente, por definición, por el motivo que sea, porque es gratis, porque los militares tienen una inserción muy grande en la Constitución de Era la como hoy Nación, Milei saludando desde el balcón de la Casa Rosada, no sabemos a quién. a la nada, ¿no? Claro, pero en ese momento era habitual, ¿no? Las grandes muchedumbres. Sin embargo, Alfonsín
no ve a nadie, entonces yo empiezo y hago la analogía, no hay nadie porque está todo el mundo votando y está todo el mundo Claro, expectante. Y el propio Alfonsín llama al ministro del Interior, lo llama ese día como 20 veces por día. El propio Alfonsín manda a hacer encuestas, la CIDE, que alfonsinista también hace encuestas. Los partidos, el radicalismo a través de la figura de Jaroslavski y otros funcionarios se la pasan hablando de la interna peronista. Entonces la realidad es que efectivamente se paralizó el país, el porque país estaban estaba todos ahí. pendientes. Sí. Iván, ¿por qué el peronismo, o yo como afiliado peronista, desde esa interna no pude votar más y elegir dentro del peronismo? Bueno, la verdad que para mí es un error garrafal. Yo creo que Porque se iba a ha escrito subsanar. el libro de la última interna peronista. Exacto, sí. Sinceramente, yo creo que es un error garrafal y es una de las claves, aparte del gobierno de Alberto Fernández y de las peleas así en el gobierno entre Alberto y Cristina, que no haya habido una interna. En un momento parecía que le iba a haber entre Scioli y Guado de Pedro. A mí me hubiera gustado una interna Scioli-Massa, si tengo que ser sincero. Me parece que hubiera movilizado al electorado y que quizás se hubiera sacado un 40% de los votos entre los dos. Bueno, esto se llama ucronía, ¿no? Que hubiera pasado sí, no pasó. Pero me parece que las internas las deberíamos haber aprovechado, porque de hecho las PASO es una invención del peronismo, Sí, y la realidad es que las PASO las usaron todos los partidos políticos menos el peronismo. A mí me parece que, tal cual. reconociendo la centralidad de Cristina Kirchner, indudable, pero ella misma ha dicho en más de una ocasión que quería correrse de su lugar de centralidad y estar a la par de una militante más. Lo que pasa, bueno, es difícil realmente que Cristina Kirchner pueda ser una militante más. Eso es claro, es No, difícil está también que en bien, el pero peronismo. puede participar de la interna y candidatearse Sí, para por conducir el supuesto, por peronismo. supuesto. Sí, sí, digo que es difícil no solo en el peronismo, sino pienso en Brasil con Lula, en Bolivia con Evo Morales, no digo los partidos que tienen personas tan fuertes, Sí, había pasado con Perón mismo, ¿no? Digo, difícil lograr la sucesión. Los atributos carismáticos, claro. esto lo estudió Max Weber, no se transfieren. Digo, muy complejo. Desde el simplismo que me da no estar participando activamente de la vida política, yo creo que fue un error garrafal no haber ido internas. Y creo que debería haber internas ahora, Pero no incluso en el Partido solamente Central. que no hubo internas, sino que se desarmó el peronismo como tal. No existen más las unidades básicas en los barrios, los consejos de unidades básicas, los consejos departamentales, provinciales. Es todo un verso. Y los congresos peronistas, yo no sé cuándo han elegido los congresales. Ahora Gildo Infran, gobernador de mi provincia, convoca al Congreso Nacional Justicialista. Pero yo no sé quién eligió a los congresales. Sinceramente, Sí, sí. yo no lo elegí, no Eh, voté. Bueno, sí, pasa, pero yo lo que noto en muchos casos es que hay mucha desconexión y mucha distancia entre cualquier concejal, cualquier militante ¿Será por raso de eso que los... tenemos un Milei en la presidencia? Sí, yo creo que sí, hay mucho, tiene que ver un montón con eso, a mi juicio, con varios factores más, pero la desmovilización, la despolitización, digo, fue evidente. Me parece que eso podría haberse revertido con internas movilizadoras. Digo, este es un ejemplo claro, fue una interna movilizadora donde votaron millones de personas. El resultado no se sabía hasta que se abrieron las urnas, pero aparte, lamentablemente no fue para el lado que queríamos, ¿no? Digo, pero al otro día todos se encolumnaron con el ganador, eso también me pareció importante. Con la salvedad que lamentablemente el ganador tomó otro rumbo y Sí, eso sí. también es para material de mucho tiempo para hablarlo. Pero digo, mi interna creo que vigoriza los partidos políticos, porque hay muchas corrientes dentro del peronismo. El partido, al igual que la Unión Cívica Radical, el peronismo, son partidos con corrientes heterogéneas en su Exacto. interior. Digo, debe haber una interna para que haya una serie de directrices, y debe estar abierta a todos los afiliados. Me parece que ahí hay una falla importante. Y es ordenador, ¿no? Porque hoy es como que nos sentimos huérfanos. Si bien Cristina sigue teniendo un peso, pero Cristina misma es como que se retira, aparece, se retira, aparece, pero no se ve una fuerza política homogénea que enfrente a los sectores de poder que están detrás de Milei, no a Milei, sino a BlackRock, a todos
Sí, la foto de inversión, claro. Yo Claro, creo que la palabra es que estamos a la intemperie, estamos a la básicamente, ¿no? intemperie, claro. Por lo menos el 45% que no eligió este rumbo. Yo creo que el apoyo al presidente sigue firme, esto es lo que yo veo. Pese a todo, creo que hay mucha gente que considera que el ajuste es necesario. Es hasta curioso, ¿no? Pensar que es necesario pagar el colectivo 5 veces más, a luz 5 veces más, pero bueno, lamentablemente, por todas las fallas previas, esto fue una de las consecuencias. Pero creo que una palabra que define el ánimo de muchos militantes peronistas en la actualidad o de muchas personas que adhieren a postulados de justicia social, de igualdad, de mayor empatía en las relaciones sociales, es que estamos a la intemperie, me Sí, incluyo, ¿no? tal Digo, como cual. docente universitario, como investigador, bueno, yo entré a CONICET hace poco, estamos ahí en el limbo, dependemos de la firma del presidente que ya dijo que odia las ciencias sociales, que odia el CONICET, por lo tanto, digo, no me hago mayores expectativas, Tal pero cual. esto es lo que está ocurriendo con muchísimos trabajadores. Iván, para ir finalizando, ¿cuál es la conclusión final de tu libro? Bueno, en realidad las conclusiones son varias, ¿no? Primero, la importancia de las internas, que un poco es lo que hablamos recién, ¿no? Porque vigorizan, entusiasman, interpelan, permiten un proyecto a futuro, ¿no? Porque una de las claves de cualquier movimiento político es proyectar a futuro. Me parece que eso en algunos partidos políticos hoy no está quedando del todo claro. Después, por supuesto, hablar de la traición posterior de Menem, ¿no? Lo adelanto un poco, digo, la traición respecto a lo que Sí, dijo sí. en toda la campaña electoral, pero un poco la conclusión retoma estos tópicos que fuimos hablando, ¿no? La importancia de las internas, la importancia de los postulados ideológicos, la importancia de de la movilización ciudadana, la importancia de distintas figuras que se comprometieron. Bueno, cuento también las estrategias políticas de Menem, vos lo mencionaste al principio, ¿no? Que estuviste en el Menemóvil, cuento ahí mismo que en realidad el Menemóvil, las caravanas, lo había hecho Cafiero 8 meses antes. Sí, En la campaña de Buenos Aires. Lo que pasa que lo de Menem fue masivo, incluso en la caravana que hizo en La Matanza, se juntaron medio millón de personas a escucharlo, o sea, claro. 500.000 personas a escucharlo a la vera de la estación ¿No? de Y ferrocarril las campañas del que tren. hacía José Manuel de la Sota en Córdoba eran norteamericanizadas, ¿eh? Parecía que vos Claro, ya estabas... estamos hablando 10 años después, ¿no? Digo. No, 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 no. Dentro del marco de la renovación. Ah, dentro más con la renovación, bien. Sí, dentro del marco de la renovación, él cuando comienza, si vos empezás a ver las imágenes públicas de él, comienza pelado, diríamos, ¿sí? Después se va a Alemania Claro. y vuelve con el primer quincho. Y después ya en la actualidad se hace un quincho más florido, diríamos, ¿no? Porque el tipo empezó con toda la onda marketinera y vaciando de contenido al peronismo hasta tal punto que hoy el peronismo cordobés se llama cordobesismo, ¿no? O sea, Sí, sí, una cosa impresionante, ¿no? Donde las fronteras son tan y porosas que no se sabe qué es no peronismo, qué es el encuentro un PRO, rastro peronista en el gobierno de los muchachos peronistas de Córdoba. O sea, si lo tengo que medir con lo que yo vivo en mi provincia, yo vivo en mi provincia en una provincia doctrinaria, donde incluso la comunidad organizada se ha hecho realidad fáctica, ¿no? Entonces una experiencia tal vez única en el país, lo de Formosa y muy desconocida y por eso muy atacada. Pero No, no, cuando yo recuerdo. veo Córdoba no me identifico en nada con ese peronismo. Sí, sí, coincido totalmente. Recuerdo los primeros meses de la pandemia, donde en Formosa no había muertos. Claro, Y la exacto, presión mediática de los medios, para la redundancia, porteños, obligaron a que las fronteras se abran. tal cual. A ver, creo que hay algunas medidas de orden sanitario que, digo, si bien son dolorosas, había que tomar. Sí, Y eso demostraba la eficacia, ¿no? Porque en algunos lugares no se así hicieron del es, mismo modo y las muertes fueron sustantivamente mayores. así es. Nada más y nada menos. Bueno, Iván, y me encantaría seguir indagando, te voy a tener que convocar para charlar sin que nos pongan el rótulo de peronólogo o el peronómetro ni nada de eso, pero sí es interesante que
se hable de peronismo, porque yo considero que el peronismo como movimiento es el único movimiento de liberación nacional que tenemos. Por lo menos no ha surgido otra expresión de liberación nacional, que comienza con el general Perón tomando las medidas que tomó para liberarnos de los ingleses, cancelando deudas y industrializando el país. Y hoy nadie habla de liberación nacional, nadie se plantea cómo en esa interna salíamos a pintar como Juventud Peronista, no al pago o moratoria a la deuda externa con el FMI. En esa época el peronismo firmaba, escribía en las paredes eso. Y hoy parecemos ser agente del coloniaje en muchos aspectos. Bueno, la verdad que no podría estar más de acuerdo. Realmente creo que es una reflexión muy atinada. Pero bueno, nada, yo en mis clases suelo decir que el gobierno peronista era aquel momento en el cual se construían trenes, camiones, tractores, que es una letra de una canción, un poco para interpelar a los jóvenes y a las jóvenes, pero en realidad construir trenes, camiones, tractores, aviones, habla de desarrollo industrial, habla de Claro. soberanía, habla de desarrollo de la educación, habla de inversión, habla de futuro, habla de progreso, habla de trabajo. Entonces esas son palabras que un poco se han perdido en el vocabulario diario. Pero creo que a pesar de todo, creo que vamos a volver, porque creo que en el fondo los pueblos no pueden olvidarse de esa historia y va en nuestros genes argentinos ya, están impregnados. Por más ataque mediático y que estemos confundidos por el humo mediático y no podemos identificar quién es el amigo y quién es el enemigo, yo creo que tarde o temprano nuestro pueblo va a despertar y va a volver a esa senda que supo tener la Argentina. Así que, bueno, como para cerrar con un poco de optimismo. Muchas gracias, Iván. Sé que te has tomado el tiempo, estabas dando clase y te tomaste el tiempo para estar con nosotros, así que 1 millón de gracias. No, por favor, un placer y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos, gracias a todos los que nos acompañaron. Denle un me gusta al video para que los algoritmos nos tengan en cuenta. Suscríbanse al canal y aquí abajo le dejo el link para aquellos peronistas y no peronistas que quieran conocer el peronismo de esa interna que paralizó el país. Va a estar acá abajo para que puedan conocer más sobre el trabajo de Iván. Muchas gracias.